Imagina por un momento ser un bebé recién nacido condenado a muerte por un decreto imperial antes incluso de pronunciar tu primera palabra. Imagina que tu propia madre, desesperada y temblando, te coloca dentro de una pequeña cesta de juncos cubierta de brea y te lanza a las aguas del río más peligroso de la antigüedad, sabiendo que probablemente sería la última vez que te vería con vida. Imagina que esa misma cesta, en lugar de hundirse, llega flotando hasta los pies de la hija del hombre que firmó tu sentencia de muerte. Y que esa princesa, conmovida por tu llanto, decide criarte como su propio hijo dentro del palacio del faraón. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es la historia documentada de cómo Dios convirtió a un bebé hebreo destinado a morir en el hombre que derrumbaría el imperio más poderoso del mundo antiguo. Pero hay detalles ocultos en este relato que la mayoría de los predicadores jamás se atreven a mencionar, porque transforman por completo la manera en que entiendes la liberación del pueblo de Israel. Hoy vamos a abrir las páginas del libro del Éxodo y las vamos a cruzar con los registros históricos de Egipto para revelarte verdades que sacudirán los cimientos de tu fe. Pero antes de continuar con esta investigación, necesito pedirte un pequeño favor. Si quieres descubrir los misterios bíblicos más impactantes y las verdades ocultas detrás de los grandes personajes de las Escrituras, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y déjame en los comentarios desde qué país y desde qué ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde está llegando este documental y vamos a estar leyendo cada uno de tus comentarios. ¡Listo! Vamos a sumergirnos en uno de los relatos más impactantes de toda la historia bíblica. Egipto, año 1520 a.C. En aquellos días, el pueblo hebreo soportaba un sufrimiento que parecía no tener fin. El imperio aplastaba sus cuerpos bajo el sol abrasador del desierto. Quebraba sus huesos con cargas inhumanas. Y peor aún, quebraba también sus esperanzas. Los capataces egipcios marchaban entre las filas de esclavos golpeándolos con látigos hechos de cuero trenzado, gritándoles que se movieran más rápido. Pero algo extraordinario estaba sucediendo bajo aquella opresión. Cuanto más el imperio apretaba su garra, más revelaba su miedo más profundo. El faraón observaba con preocupación creciente cómo el pueblo hebreo continuaba multiplicándose a pesar de toda la crueldad. Los reportes que llegaban a sus consejeros eran alarmantes. Las mujeres hebreas estaban dando a luz a un ritmo imparable en la región de Gosén. El miedo dentro del palacio se transformó rápidamente en paranoia, y la paranoia se transformó en una de las decisiones más despiadadas jamás registradas en la historia antigua. «Reduzcan su número», ordenó el faraón con voz fría y calculadora. Y aquí viene el decreto que cambiaría el destino de una nación entera. Cada niño varón hebreo que nazca, sea arrojado al río. Y a las niñas, déjenlas vivir. Quiero silencio. Quiero control absoluto. Inmediatamente, los soldados egipcios comenzaron a recorrer las casas de los hebreos casa por casa. Nadie podía esconderse. Las madres hebreas escondían a sus recién nacidos debajo de la tierra, dentro de canastos, en los rincones más oscuros de sus humildes hogares. Pero en una casa específica de Gosén, una madre llamada Joquebed estaba viviendo el momento más desesperado de su existencia. Sostenía a su pequeño bebé contra su pecho mientras su hija mayor, Miriam, vigilaba la puerta. «Mamá, ¿van a entrar aquí?», preguntaba la pequeña Miriam con voz temblorosa. Y Joquebed, conteniendo las lágrimas, respondía con firmeza. «Miriam, escúchame bien. Si escuchas el sonido del metal de las espadas, no corras. Escóndete. Prométemelo». La niña asentía con los ojos llenos de miedo. Y Joquebed levantaba sus manos hacia el cielo en una oración silenciosa. «Dios de Abraham, si todavía nos ves, mira ahora». Pero los días pasaban y la situación se volvía insostenible. El llanto del bebé se hacía cada vez más fuerte, y los soldados estaban cada vez más cerca de descubrirlo. Joquebed tomó entonces la decisión más dolorosa que cualquier madre puede tomar. Tejió una pequeña arquilla de juncos. La cubrió cuidadosamente con brea y betún para que fuera impermeable. Y colocó dentro a su pequeño hijo recién nacido. «No voy a entregártelo», dijo entre lágrimas mientras besaba la frente del bebé por última vez.
Voy a confiar tu vida al Dios de tus padres. Miriam, su hija, le dijo. Yo voy contigo. Pero la madre la detuvo. No. Tú te quedas atrás vigilando desde lejos. Tú serás mis ojos. Prométemelo de nuevo. Lo prometo, mamá. Joquebed colocó la arquilla entre los juncos a la orilla del río Nilo, justo en el lugar donde sabía que las princesas egipcias acostumbraban a bañarse. Era un riesgo monumental. Pero también era su última esperanza. Y mientras se alejaba con el corazón destrozado, la pequeña Miriam se ocultaba entre las cañas observando todo. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió por completo el destino del pueblo hebreo. Una procesión real se acercaba al río. Era la propia hija del faraón acompañada de sus damas. Una mañana perfecta para refrescarse en el río, comentó la princesa con una sonrisa. Pero entonces sus ojos se posaron sobre algo extraño entre los juncos. Algo allí. Una de las damas se acercó cautelosamente. Mi señora, es una arquilla. Tráiganla aquí, ordenó la princesa con curiosidad. Cuando abrieron la pequeña cesta, el bebé comenzó a llorar inmediatamente. La princesa lo miró fijamente. Es un niño. Y por su circuncisión, una de las damas se atrevió a decir lo que todas pensaban. Mi señora, este es uno de los niños hebreos. El decreto del faraón. Pero algo extraordinario sucedió en el corazón de aquella mujer. La compasión venció a la ley imperial. Yo digo que vivirá, declaró la princesa con autoridad. Fue exactamente en ese momento cuando la pequeña Miriam, escondida entre las cañas, salió de su escondite con valentía. Mi señora, ¿quieres que llame a una mujer hebrea de las nodrizas para que críe al niño por ti? La princesa la miró sorprendida. Ve. Miriam corrió como nunca había corrido en su vida y trajo a su propia madre Joquebed. La princesa, sin saberlo, le entregó al bebé a su verdadera madre biológica. Toma a este niño, críalo por mí. Yo te pagaré. Y así, por la providencia divina, Joquebed terminó criando a su propio hijo en su propia casa, recibiendo además un salario del palacio del faraón. Pero lo más impactante todavía estaba por venir. La princesa decidió ponerle nombre. Su nombre será Moisés, dijo finalmente. Porque de las aguas lo saqué. Y aquí, querido oyente, comienza la verdadera historia. Porque lo que ese niño viviría en los próximos 40 años cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. El tiempo pasó rápidamente, y Moisés fue siendo moldeado entre dos mundos completamente opuestos. Por un lado, crecía como un príncipe egipcio dentro del palacio. Aprendía el idioma del poder. La forma de comandar ejércitos. La manera de moverse sin miedo dentro del corazón mismo del imperio. Sus tutores le repetían constantemente, endereza tu postura. Un príncipe no se inclina ante nadie. Repite los jeroglíficos. Repite los rituales. Pero había otro lado llamándolo en silencio, incluso cuando nadie pronunciaba una sola palabra al respecto. Y la princesa que lo había salvado de las aguas le había revelado la verdad. Tu nombre es Moisés porque te saqué de las aguas. Y aprenderás a ser Egipto. ¿Soy yo Egipto?, preguntaba el joven Moisés con confusión en su mirada. Eres mío. Y eso es suficiente, respondía ella. El tiempo continuó pasando. Moisés, ya convertido en un adulto, recibió toda la educación de un príncipe egipcio. Disciplina militar. Postura firme. Entrenamiento para la guerra. Conocía cada rincón del palacio. Conocía las leyes del imperio. Conocía incluso los secretos de la corte. Pero algo dentro de él se rebelaba contra todo aquello. Egipto no pide, le decían sus instructores. La lógica despiadada de Egipto simplemente toma. Y si alguien se niega a entregar lo que Egipto exige, entonces que aprenda a desearlo o que aprenda a sufrir. Moisés ya tenía todo lo que el palacio podía ofrecerle. Un nombre real. Vestiduras finas de lino egipcio. Entrenamiento militar. Respeto. Pero la presencia de los hebreos allí, tan cerca de él, despertó algo profundo en su interior.
Un día se acercó a uno de los esclavos y le preguntó: ¿Tú, de dónde eres? De Gosén, mi señor. ¿Tienes familia? Sí, mi señor. ¿Cuál es tu nombre? Eliab, mi príncipe. Aquellos breves intercambios sembraron una semilla en el corazón de Moisés. Una semilla que el mismísimo faraón intentaría arrancar más tarde. Cuando el faraón mandó llamar a Moisés a su salón del trono, las palabras que pronunció serían reveladoras. Dicen que eres inteligente. Aprendo rápidamente, Majestad, respondió Moisés. Entonces aprende esto. El orden lo es todo. Sin orden hay revuelta. Sin revuelta hay paz. Sí, Majestad. Estás demasiado callado, ¿por qué? Sueño con una pequeña casa, respondió Moisés. Los sueños son polvo, le dijo el faraón con desprecio. Escucho una voz llamándome. Lo que escuchas es miedo. Naciste para mandar, no para sentir. Lo intento, replicó Moisés. Entonces intenta lo mejor y nunca mires atrás. Pero Moisés, sintiendo una inquietud que no podía explicar con palabras, ordenó a los oficiales que lo llevaran a la zona de construcción de Egipto, donde los hebreos trabajaban hasta el agotamiento. ¿Para qué, mi príncipe?, preguntaron sus oficiales. Quiero ver qué es lo que sostiene estos muros, respondió Moisés. Y lo que vio allí cambiaría su vida para siempre. Los gritos de los esclavos golpeados. Las espaldas sangrantes. Los niños cargando piedras más pesadas que ellos mismos. Y entonces ocurrió aquello. Un capataz egipcio estaba golpeando brutalmente a un anciano hebreo con un látigo. Moisés sintió como la sangre le hervía. «Detente», gritó. Pero el capataz se rió. «Solo entienden este lenguaje, mi señor». «Suéltalo». «Te dije que pares», exclamó Moisés con furia. Pero el egipcio continuó golpeando al anciano sin escucharlo. Y entonces Moisés perdió el control. En un acto impulsivo, golpeó al capataz con tal fuerza que terminó matándolo. Inmediatamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie había visto. Y enterró rápidamente el cuerpo en la arena del desierto. Pero alguien sí había visto. El anciano hebreo lo miraba con una mezcla de gratitud y miedo. «Mataste a un egipcio», le dijo el viejo en voz baja. «Iba a matarte a ti», respondió Moisés agitado. «Eso no cambia nada, mi señor. Todos lo verán». «Mi nombre no te salvará», susurró Moisés. «Y tú no nos salvarás a nosotros», replicó el anciano con tristeza. Aquellas palabras se clavaron en el alma del joven príncipe. Cuando regresó al palacio, la princesa lo recibió con el rostro pálido. «Mi príncipe, el faraón te llama». «Estás llegando tarde», le dijo ella en privado. «Dicen que pasas demasiado tiempo afuera del palacio». «Quería ver las obras», respondió Moisés. «¿Recuerdas lo que sostiene mis muros?», le dijo ella con tono cortante. «Sí, Majestad». «¿Qué fue lo que hiciste?» «Detuve un látigo». «Y abriste una puerta que yo ya no puedo cerrar». «No fue mi intención», dijo Moisés. «Lo hayas hecho con intención o no, si el faraón se entera, ni él te protegerá. Tampoco yo podré hacerlo». «Él no puede saberlo», suplicó Moisés. «Egipto siempre lo sabe», respondió la princesa con resignación. «Si alguien te pregunta, no viste nada. Tú no estabas allí. ¿Y si estoy cansado de fingir? Entonces mueres». Moisés creía que podía existir entre dos mundos. Pero ahora Egipto comenzaba a mirarlo con sospecha. Y los hebreos comenzaban a mirarlo con desconfianza. Al día siguiente vio a dos hebreos peleando entre sí y trató de intervenir. «Son hermanos, ¿por qué hieres a tu hermano?», les preguntó. Pero uno de ellos lo miró con desprecio y dijo las palabras que sellaron su destino. «¿Y tú, vas a matarme también como mataste al egipcio?». Moisés sintió como el suelo se abría bajo sus pies. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. «Todos lo saben», respondió el hebreo. «¿Vas a matarme a mí también? Tú no eres uno de nosotros. Tú perteneces al palacio». En ese mismo instante,
un mensajero llegó corriendo. Mi príncipe, el faraón ya lo sabe. Ha ordenado que seas arrestado. Moisés salió huyendo del palacio sin mirar atrás. Atrás quedaba todo. Su nombre, su título, su riqueza, su familia adoptiva, su futuro como heredero. Y por delante solo había desierto. Kilómetros y kilómetros de arena ardiente y soledad. En el desierto, todo lo que el palacio había puesto sobre él comenzó a caer pieza por pieza. El nombre del príncipe. La postura. La máscara. La ilusión del control. Lo que quedaba era solo el hombre. Sediento, culpable, con la cabeza llena de ecos del pasado. Y entonces, después de muchos días caminando bajo el sol implacable, apareció el primer signo de vida más allá de Egipto. Era un pozo. Y junto al pozo, 7 mujeres jóvenes intentaban dar de beber a sus rebaños. Pero un grupo de pastores brutales las estaba expulsando. «Este pozo es nuestro», gritaron los hombres. «Nosotros llegamos primero». «Entonces aprendan a llegar con fuerza», respondieron las jóvenes. «Suficiente», dijo Moisés interviniendo. «¿Quién eres tú?», le preguntaron. «Alguien que no se quedará observando». Lo que sucedió a continuación cambiaría su vida para siempre. Moisés, con todo el entrenamiento militar egipcio que había recibido en el palacio, derrotó solo a aquellos pastores. Las 7 jóvenes regresaron a casa rápidamente y le contaron lo sucedido a su padre, un sacerdote madianita llamado Jetro. «El nombre de su padre es Jetro», le explicó la mayor de ellas. «Tráiganlo aquí», ordenó el anciano. «El que protege también come». «Mis hijas me dijeron que las defendiste». «¿Cuál es tu nombre?» «Moisés», respondió el fugitivo. «¿De dónde vienes?» «De ningún lugar». «Come primero. Y luego cuéntame la verdad». Y allí, frente a aquella mesa humilde, Moisés confesó por primera vez su secreto. «Crecí en el palacio del faraón, pero no soy del palacio». «Y aún tampoco eres del desierto», le respondió Jetro con sabiduría. «Pero allí pasarías a ser parte de él». El tiempo siguió pasando. Y Moisés comenzó a desaprender lentamente las costumbres del palacio. En aquellas tierras lejanas, a nadie le importaban los títulos ni las riquezas. «Si quieres sobrevivir aquí», le decía Jetro, «aprende a escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntaba Moisés. «El viento. La noche. Y tu propio corazón». Allí en el desierto, Moisés construyó una nueva rutina, una nueva familia. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro. Séfora no lo trataba como un príncipe ni como una leyenda. Lo trataba simplemente como un hombre. «Peleas demasiado, hasta para beber agua», le decía. «Es la única forma que conozco», respondía Moisés. «Entonces aprende otra». Cuando nació su primer hijo, ella le preguntó: «¿Cuál será su nombre?» «Gersón», respondió Moisés con la voz quebrada. «Porque he sido extranjero en tierra extraña». Moisés ahora tenía algo que perder. Pero por más lejos que estuviera de Egipto, Egipto seguía dentro de él. Y los gritos de su pueblo seguían resonando en sus oídos durante las noches sin sueño. «¿Crees que estás enterrado aquí?», le preguntó un día Jetro. «Creo que lo merezco», respondió Moisés con culpa. «No estás enterrado. Solo estás aquí. Si el Dios de tus padres alguna vez te alcanzó, sabrá dónde encontrarte». «¿Y si él ya no me quiere?», preguntó Moisés. «Entonces, ¿por qué sigues hablándole?». Aquellas palabras del anciano lo dejaron sin respuesta. Pero pronto algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Algo que ningún hombre podría haber imaginado jamás. Y lo que verás a continuación cambiará por completo tu manera de entender los caminos misteriosos de Dios. Moisés intentó silenciar su culpa con la rutina, con la familia y con el silencio del desierto. Hasta que de repente, lo imposible apareció ante sus propios ojos. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro por las laderas del monte Horeb, vio algo que desafiaba toda lógica humana. Una zarza que ardía con un fuego intenso, pero que no se consumía. Las llamas envolvían las ramas, pero el arbusto permanecía intacto.
Voy a acercarme a verlo, dijo Moisés con asombro. Necesito ver por qué no se consume. Y entonces ocurrió aquello que cambiaría la historia para siempre. Una voz salió desde el medio del fuego. Moisés. Moisés. Aquí estoy, respondió temblando. No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. Conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos. Moisés cubrió su rostro temblando. Señor, ¿todavía me recuerdas? Te recuerdo. Ahora ve. Te estoy enviando al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Yo. Pero, Señor, soy un fugitivo. Soy nadie. Yo estaré contigo, le respondió la voz. ¿Y si no me creen? ¿Y si me preguntan quién me envió? Yo soy el que soy, respondió la voz desde el fuego. Diles que yo soy te ha enviado. Pero, Señor, ¿y si dicen que el Señor no se me apareció? ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó Dios. Una vara, respondió Moisés. Arrójala al suelo. Cuando Moisés lanzó la vara, ésta se transformó instantáneamente en una serpiente viva. Tómala por la cola, ordenó Dios. Moisés, con miedo, obedeció. Y al tomarla, la serpiente volvió a convertirse en una vara de madera. Mete tu mano dentro de tu manto, ordenó Dios nuevamente. Cuando Moisés la sacó, su mano estaba completamente leprosa, blanca como la nieve. Vuélvela a meter. Al sacarla por segunda vez, su piel estaba completamente sana. Pero Moisés todavía dudaba. Señor, no sé hablar bien. Me trabo. Soy lento de lengua. ¿Quién hizo la boca del hombre?, respondió Dios con autoridad. Ahora ve. Yo estaré con tu boca. Pero Moisés insistió, Señor, envía a otra persona. La respuesta divina fue contundente. Tu hermano Aarón vendrá. Él hablará por ti. Pero tú irás. Tú extenderás tu mano. Tú confrontarás al rey. Cuando Moisés regresó a la tienda, su esposa Séfora notó algo distinto en su mirada. ¿Viste algo?, le preguntó. No vi, respondí. Escuché. Habla. El Dios de Israel me ordenó regresar a Egipto. Ve en paz, le dijo Jetro al despedirse. El llamado del Eterno nunca deja a un hombre en paz. Mientras tanto, en Egipto, su hermano Aarón también recibía una visión divina y partía a su encuentro en el desierto. Cuando los dos hermanos finalmente se reencontraron después de 40 años separados, se abrazaron entre lágrimas. Moisés, le dijo a Aarón. Escuché algo dentro de mí diciéndome que viniera. Entonces escucha algo más, respondió Moisés. Dios va a quebrantar a Egipto. Y nosotros estaremos en medio de todo eso. Esta vara ya no es madera. Es una sentencia divina. Los dos hermanos llegaron al palacio del faraón. Y las palabras que pronunciaron sacudieron las paredes de mármol. Su Majestad, así dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón, sentado en su trono dorado, los miró con desprecio. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? El Dios de nuestros padres, respondió Moisés. Yo no conozco al Señor. Y no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros, insistió Moisés. Por favor, déjanos ir 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios. Pero el faraón se levantó furioso. Vinieron a interrumpir el trabajo. Vinieron a sembrar guerra. Esto no es debilidad, replicó Moisés. Es debilidad, gritó el faraón. Yo soy el orden. Y aquí viene el momento más sorprendente de toda esta historia. De hoy en adelante, ordenó el faraón con crueldad, no le den más paja a ese pueblo. Que vayan ellos mismos a recogerla.
Pero la cuota de ladrillo seguirá siendo la misma. Su Majestad, intentó protestar Moisés. Fuera, gritó el faraón. Y no vuelvan a entrar a este salón con ese nombre. Cuando los hebreos escucharon la nueva orden, se desesperaron. ¿Dónde está la cuota?, gritaban los capataces egipcios. ¿Dónde está la cuota? No podemos cumplirla. No hay tiempo. Más rápido. Y los hebreos, derrotados, fueron a buscar a Moisés con rabia. Tú hiciste esto. Ahora es imposible. Yo no quise hacerlo, respondió Moisés con dolor. Trajiste al faraón sobre nosotros. Trajiste a Dios. Escúchanos. Dios. Dios no siente el látigo. Nosotros sí. Moisés, destrozado, se apartó solo y clamó al cielo. Señor, ¿por qué permitiste esto? Vine a hablar y ellos sufrieron más. Y entonces Dios le respondió con palabras de hierro. Ahora verás lo que voy a hacer. El faraón nos dejará ir. No por bondad, sino por la fuerza. Mañana iremos otra vez. Él endurecerá su corazón. Entonces Egipto aprenderá. Hagamos una pequeña pausa aquí, querido oyente. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres descubrir cómo se desarrolló la confrontación más grande entre el Dios de Israel y el imperio más poderoso del mundo antiguo, deja tu like en este video. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Cuéntame en los comentarios cuál es la plaga que más te impacta de toda esta historia. Vamos a continuar con uno de los relatos más asombrosos de toda la Biblia. Dios comenzó a responder de la única forma que un imperio entiende. Con señales que derrumban su falsa sensación de seguridad. Por la mañana, Moisés y Aarón se presentaron de nuevo ante el faraón. Así dice el Señor. En esto sabrás que Él es Dios. Deja ir a mi pueblo. Aarón extendió su vara sobre las aguas del río Nilo. Y ante los ojos atónitos de toda la corte egipcia, las aguas se transformaron en sangre. Los peces murieron. El río comenzó a heder. Y todos los egipcios se vieron incapaces de beber agua durante 7 días largos. Pero el faraón endureció su corazón. Llegó entonces la segunda plaga. Las ranas. Salieron del río por millones, invadieron las casas, las camas, los hornos. El faraón llamó nuevamente a Moisés. Quita esto y los dejaré ir. ¿Cuándo?, preguntó Moisés. Mañana. Para que sepas que no hay otro Dios. Pero apenas las ranas murieron, el faraón endureció su corazón otra vez. Llegó la tercera plaga. Los piojos. Por el poder del Señor, que se levante el polvo de la tierra. Y todo el polvo de Egipto se transformó en piojos sobre los animales y sobre los hombres. Los magos egipcios miraron al faraón asustados. Este es el dedo de Dios. Pero el faraón no escuchó. Y vinieron las moscas, llenando los palacios y las casas, excepto en la región de Gosén, donde vivían los hebreos. Mañana habrá más, anunció Moisés. Y el Señor separará a Gosén de Egipto, para que veas la diferencia. ¿Crees que puedes amenazarme?, gritó el faraón. No vine por mí mismo. Vine por él, respondió Moisés. Llegó la quinta plaga. Una peste mortal sobre todo el ganado egipcio. Los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas comenzaron a morir en masa. Pero ni un solo animal del ganado de los hebreos murió. Su Majestad, le dijeron al faraón. El ganado está muriendo en todo Egipto. Y en Gosén ningún animal ha muerto. Estás destruyendo mi reino, le gritó el faraón a Moisés. Yo solo lo estoy anunciando. Él es quien lo está haciendo. Entonces díganle a su Dios que no cederé. Llegó entonces la sexta plaga. Las úlceras malignas. Llagas dolorosas brotaron sobre la piel de cada egipcio, hombres y animales. Hasta los magos del faraón se cubrieron de heridas y no pudieron seguir oponiéndose a Moisés. Pero el corazón del faraón seguía siendo de piedra. Su Majestad, ¿hasta cuándo?, le dijo Moisés. Si no decides ahora,
escucha esto. Vendrá granizo. Granizo que Egipto nunca antes ha visto. El que se esconda vivirá. El que no, caerá muerto. Y así sucedió. Una tormenta de granizo descomunal mezclada con fuego destruyó las cosechas, mató al ganado que quedaba en los campos y devastó los árboles. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Su Majestad está destruyendo todo, suplicaron los consejeros. He pecado, dijo el faraón. Ora al Señor, que sea suficiente. Te dejaré ir. Pero apenas terminó la plaga, el faraón endureció nuevamente su corazón. Llegaron las langostas. Una nube espesa devoró todo lo verde que había sobrevivido al granizo. Egipto quedó devastado. Su Majestad, ya no hay alimento. Llamen a Moisés, ordenó el faraón. Ve a servir al Señor. Pero, ¿quiénes irán? Iremos todos, respondió Moisés. Nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros rebaños. Nadie se quedará. ¿Quieren huir? No, obedeceremos. Que vayan solamente los hombres, gritó el faraón. No es suficiente, replicó Moisés. Fuera, antes de que cambie de opinión y mande cortarles la lengua. Entonces aférrate a tu reino, dijo Moisés. Llegó la 9ª plaga. Una oscuridad densa. Una oscuridad que se podía palpar. Durante 3 días enteros, el imperio que afirmaba controlarlo todo quedó sin dirección, sin rostro, sin valor para dar siquiera un solo paso. Y al otro lado, en la región de Gosén, la luz seguía brillando con normalidad. Simple, pero imposible de ignorar. Cuando finalmente terminó la oscuridad, el faraón llamó a Moisés. Vayan a servir al Señor. Lleven a sus niños, pero dejen sus rebaños atrás. Ni una sola pezuña se quedará, respondió Moisés con firmeza. Los necesitamos para los sacrificios. Entonces salgan y nunca más vuelvan a ver mi rostro, gritó el faraón. El día que me veas, morirás. Como tú lo has dicho, respondió Moisés. Nunca más veré tu rostro. Y aquí viene el momento más impactante y aterrador de toda esta historia. Moisés comprendió que ya no era una conversación. Era el fin. Dios le había revelado la 10ª plaga. La más terrible de todas. Escojan un cordero sin defecto para cada familia. Guárdenlo hasta el atardecer. Luego sacrifíquenlo y lleven la sangre. Pónganla sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Coman la carne asada al fuego. Pan sin levadura. Hierbas amargas. ¿Por qué la sangre?, preguntó alguien. Porque esta noche, el Señor pasará por toda la tierra de Egipto. Y cuando vea la sangre sobre las puertas, pasará de largo sobre esa casa. Pero todo primogénito en Egipto morirá esa noche. Las familias hebreas obedecieron en silencio. Marcaron sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Comieron con prisa, con las sandalias puestas y el cayado en la mano. Listos para salir en cualquier momento. ¿Lo sientes?, preguntó una madre. Lo siento, respondió su hija. Y entonces, a la medianoche, sucedió. Un grito desgarrador se levantó por toda la tierra de Egipto. Desde el palacio del faraón hasta la última casa de los plebeyos. No hubo una sola casa egipcia donde no hubiera un muerto. Todos los primogénitos cayeron muertos esa noche. Hombres, animales, sin distinción. Mamá, ¿qué es eso?, preguntaban los niños hebreos asustados. Quédate conmigo. Quédate adentro. Es real. Lo es. Y el faraón, destrozado por la muerte de su propio hijo primogénito, mandó llamar a Moisés en medio de la madrugada. Levántense. Salgan de en medio de mi pueblo. Vayan, sirvan al Señor como han dicho. Lleven sus ovejas, sus vacas, váyanse. Y bendíganme también. Los hebreos salieron rápidamente de Egipto. Casi 600.000 hombres además de mujeres y niños. Llevaron consigo plata, oro y vestiduras que los propios egipcios les entregaron suplicando que se fueran lo más rápido posible. Pero la historia aún no había terminado.
El faraón, después de unos días, se arrepintió. ¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a los esclavos. Su Majestad, el pueblo está roto. Preparen los carros de guerra, ordenó. Los mejores. Ahora mismo. Y salió persiguiendo a los hebreos con 600 carros escogidos y todo el ejército egipcio. Los hebreos, acampados a la orilla del Mar Rojo, vieron el polvo del ejército egipcio acercándose. Se desató el pánico. «Nos sacaste aquí para morir», le gritaron a Moisés. «Hubiéramos sido mejor servir a los egipcios que morir en este desierto». «No tengan miedo», respondió Moisés con voz firme. «Estén firmes y vean la salvación del Señor». Y entonces ocurrió uno de los milagros más grandes de toda la historia bíblica. Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo. Un viento del oriente sopló durante toda la noche. Y las aguas se dividieron formando dos murallas gigantescas a la izquierda y a la derecha. El pueblo entero cruzó por tierra seca en medio del mar. Cuando los egipcios trataron de seguirlos, sus ruedas se atascaron y Moisés extendió nuevamente su vara. Las aguas regresaron sobre el ejército del faraón. Ningún egipcio sobrevivió aquel día. Ni un solo soldado, ni un solo caballo. El pueblo de Israel, parado en la otra orilla, contempló el cuerpo de sus opresores cubierto por las aguas. Y rompieron a cantar el cántico de Moisés. «Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente». «¿Ya terminó todo?», preguntó alguien. «No. Solo está comenzando», respondió Moisés mirando hacia el horizonte. Porque más allá del Mar Rojo, el pueblo de Israel comenzaba el viaje más grande jamás registrado en la historia. 40 años por el desierto. Pero esa, querido oyente, es otra historia que merece ser contada en otro documental. Y ahora quiero leerte a ti en los comentarios. Cuéntame con honestidad. ¿Qué parte de esta historia de Moisés te impactó más profundamente? ¿Te identificas con ese hombre que sintió que su pasado no le permitía cumplir el llamado de Dios? ¿Has sentido alguna vez que Dios te llama a algo grande pero te sientes incapaz, justo como Moisés frente a la zarza ardiente? Quiero leer tu testimonio. Cada uno de tus comentarios. Y si esta investigación bíblica abrió tus ojos a verdades que jamás habías escuchado predicar desde el púlpito, deja tu like en este video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar hoy. La historia de Moisés no es solo un relato del pasado. Es un espejo en el que cada uno de nosotros puede ver reflejada su propia historia. Todos hemos huido en algún momento de nuestro llamado. Todos hemos sentido que no somos suficientes. Todos hemos enterrado nuestros propios egipcios en la arena del olvido. Pero el Dios que llamó a Moisés desde una zarza ardiente sigue siendo el mismo Dios hoy. Y todavía conoce el nombre de cada uno de sus hijos. Cuídate mucho, querido oyente. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga grandemente. Y nos vemos en nuestro próximo documental.